Por primera vez en más de 30 años, la economía de Estados Unidos crece más rápido que la de China, cuestionando que China supere al líder mundial. Este fuerte crecimiento en la economía más grande y diversa del mundo destaca aún más porque muchas otras economías avanzadas llevan más de una década estancadas. Pero si nos acercamos y observamos más de cerca, incluso dentro de Estados Unidos, la historia es muy similar. La mayoría, casi 2/3, de los estados estadounidenses no están creciendo tan rápido como el propio país. Solo algunas áreas realizan la mayor parte del trabajo para sostener la economía más grande del mundo. No solo importan las cifras de crecimiento económico, lo que nos lleva a Florida. Florida alberga la cuarta economía más grande dentro de Estados Unidos, teniendo aproximadamente el mismo nivel de producción económica que México, Indonesia o España. Impresionante, siendo solo uno de los 50 estados de la Unión. Florida ha llamado la atención de economistas por razones distintas a su tamaño. Florida está creciendo mucho más rápido que los otros estados principales que completan los 4 grandes, California, Nueva York e incluso Texas, y lo consigue con industrias antes no asociadas a la historia vibrante de la región. También destaca porque ese éxito podría no beneficiar a Estados Unidos en general. Y para descubrir por qué, debemos, como siempre, responder algunas preguntas sencillas. ¿Qué está impulsando el rápido crecimiento de Florida hoy en día? ¿Cuáles son los posibles problemas causados por estas áreas de crecimiento? Y finalmente, ¿es realmente sostenible este crecimiento por encima del promedio? Una vez que hayamos hecho todo eso, podemos colocar a Florida, la cuarta economía más grande dentro de los Estados Unidos, en el tablero de líderes de economía explicada para ver cómo se compara con otros estados de Estados Unidos y economías nacionales enteras. Comenzaré este video de forma diferente, con una anécdota personal muy relevante para la situación económica de Florida. En la universidad, mientras estudiaba la licenciatura, trabajaba medio tiempo administrando una tienda donde el jefe regional nos presionaba para aumentar las ventas. Por supuesto, eso no es nada fuera de lo común, pero un día, por alguna razón, a mi tienda en particular se le permitió poner un gran descuento en toda la tienda por un solo día. Para aprovechar esto al máximo y mantener contento a nuestro jefe, llamamos a todos nuestros clientes habituales para avisarles con anticipación y así poder ganar la mayor cantidad de dinero posible ese día. Desafortunadamente, yo tuve muchos problemas por esto, porque la gente solo aprovechó los descuentos en nuestra tienda en vez de comprar normalmente en otras tiendas de la zona, lo que nos hizo ver bien a nosotros a costa de la compañía en general. Ahora, no te sientas tan mal. Mi trastorno de estrés postraumático por trabajar en ventas al por menor ya casi se me pasó. El punto es que Florida podría estar creciendo económicamente a expensas de otros estados de Estados Unidos, pero a mayor escala. La economía del estado, tal como existe hoy, realmente comenzó como un destino turístico para que la gente viajara desde regiones más frías de la costa este de Estados Unidos. Aunque la región fue el hogar de la primera ciudad occidental en Norteamérica, su desarrollo fue más lento que en el norte, principalmente por su difícil geografía. Incluso hoy en día, el estado está lleno de pantanos, mosquitos, tormentas naturales y en general un terreno difícil de navegar. Así que, durante la mayor parte de su historia temprana, como estado propio, solo era un lugar al que la gente iba de vacaciones y eso incluso era limitado. Esto cambió con la construcción de ferrocarriles, que conectaron la zona con los principales centros industriales y poblacionales del norte. Esto no solo atrajo más turismo, también permitió la agricultura e incluso la industria ligera. Hoy en día, estas primeras industrias todavía representan una parte significativa de la producción económica total del estado. Se han sumado cada vez más contribuyentes económicos modernos. El estado destaca en minería por tener una de las mayores reservas de fósforo del mundo, no por metales o combustibles fósiles, que es un químico que se encuentra de forma natural y que se utiliza principalmente como fertilizante. Estados Unidos posee la tercera mayor industria agrícola mundial, solo superada por China e India. Per cápita, la agricultura en Estados Unidos es mucho más productiva que en casi todo el mundo. El fosfato de Florida provee el 75% del fertilizante usado por los agricultores del país, lo cual, además de ser una gran fuente de ingresos para Florida, también significa que Estados Unidos, en su conjunto, es mucho menos dependiente que la mayoría de los otros países de los suministros globales limitados de este recurso para su seguridad alimentaria. Esto es interesante, pero no impulsa el reciente crecimiento del estado. Son las industrias controversiales las que lo hacen. Florida es un lugar peculiar, y su reputación se debe en parte a factores económicos que atraen a personas de todos los ámbitos. Florida tiene, por mucho, el nivel más alto de migración neta dentro de Estados Unidos, y más personas se están mudando al estado que incluso a lugares atípicos como Texas, que ha estado en los titulares en los últimos años por la ola de personas que se mudan allí. Florida ha ganado casi tantos nuevos residentes desde 2020 como los que ha perdido Nueva York, y a diferencia de muchos otros estados que han visto grandes aumentos en su número de nuevos residentes,
Este fenómeno no es realmente nada nuevo para Florida. Ahora, por supuesto, gran parte de esa migración son simplemente personas mayores que se mudan al estado para jubilarse. Por eso, a pesar de los niveles consistentemente altos de migración interna hacia Florida, la población aún no está creciendo tan rápido como en un estado como Texas, porque los residentes mayores mueren tan rápido como llegan. Sin embargo, la población sigue creciendo, lo cual, a diferencia de otras grandes economías de Estados Unidos como Nueva York, que lleva más de una década estancada, y California, que va en retroceso, el crecimiento poblacional indica que algo más que los jubilados atrae gente al estado. Muchos de los nuevos residentes de Florida son jóvenes y trabajadores altamente calificados. Y, curiosamente, ambos grupos se están mudando al estado por las mismas razones. En Estados Unidos, los impuestos se cobran a nivel nacional y estatal, lo que significa que, incluso dentro del mismo país, algunas personas pagan una tasa más alta que otras debido a dónde viven. Florida no tiene impuesto estatal sobre la renta, lo que significa que las personas que viven en otros estados como Nueva York y especialmente California pueden ahorrar mucho dinero mudándose allí. Para los jubilados es una buena forma de aprovechar mejor sus ahorros. Recientemente ha atraído a muchas personas en industrias de rápido crecimiento del estado. Bajos impuestos, playas bonitas y menor costo de vida que Nueva York, Silicon Valley y Los Ángeles es genial. Pero Florida no habría podido atraer a algunos de los trabajadores más capacitados y productivos de Estados Unidos, a menos que hubiera empleos para ellos ahí. Afortunadamente, el estado ha visto un aumento significativo en empresas de finanzas y tecnología, estableciendo grandes centros de operaciones, si no es que mudando completamente sus oficinas centrales ahí. La mayor concentración de bancos internacionales en Estados Unidos no está en Nueva York, está en Miami. Muchas empresas de tecnología han abierto oficinas en la ciudad más grande del estado por la facilidad para hacer negocios. Han existido casos destacados donde intereses empresariales en Florida chocaron con el gobierno. Situaciones así afectan la atractivo de una región para invertir, trabajar o abrir un negocio. En general, Florida sigue siendo menos restrictivo que centros como California y Nueva York. Una gran parte de la razón por la que los ingresos promedio en Florida han estado aumentando tan rápidamente en la última década no es porque el estado en sí se haya vuelto más productivo, sino porque trabajadores ya productivos y altamente remunerados se han estado mudando allí, ya sea para trabajar de forma remota o para seguir a las grandes empresas que también se han mudado allí. Aunque esto ha beneficiado al estado, no siempre ha sido positivo para la economía nacional ni para los habitantes de Florida. Ahora, ya hemos hablado del problema de la fuga de capitales y la fuga de cerebros muchas veces en este canal, pero nunca realmente hemos explorado cómo sucede dentro de un país. Y en muchos sentidos, aquí es donde puede ser más intenso. Ahora, como siempre, no queremos repetir demasiado, pero la fuga de cerebros es lo que sucede cuando los participantes más capacitados de una región económica se mudan de un área a otra en busca de mejores oportunidades, dejando a la región de la que se van en peor situación en general, porque pierde a sus mejores trabajadores, contribuyentes, y posiblemente tenga que enfrentar la escasez de habilidades. Si un trabajador de tecnología se mudara de Silicon Valley, en California, no solo California perdería sus ingresos fiscales, sino que las empresas con sede en California podrían no encontrar a los trabajadores que necesitan para continuar sus operaciones, y eventualmente tendrían que mudarse a donde puedan encontrar empleados. Una nota rápida al margen es que una suposición razonable sería que el aumento del trabajo remoto podría combatir esto, ahora que ya no es necesario que ciertos trabajadores estén físicamente atados a un lugar en particular. Pero la desafortunada verdad es que es demasiado pronto para saberlo. Tiene el potencial de empeorar el problema, porque al menos cosas como el acceso a oportunidades de empleo añadían cierta fricción para que los trabajadores productivos se mudaran a cualquier estado, ciudad o país que les ofreciera el mejor trato fiscal y condiciones de vida. Así, enfrentan menos obstáculos, sobre todo si la economía los recibe bien, como suele pasar con trabajadores ricos y productivos. No es el ejemplo más importante, pero muchas personas con negocios en línea se mudan a Dubái por una razón. No es por fanatismo por la arquitectura. La fuga de capitales y de cerebros son dos problemas diferentes. La fuga de capitales sucede cuando las personas mueven su dinero de un lugar a otro. Capital, en economía, realmente significa cualquier cosa que no sea tierra o trabajo y que pueda usarse para aumentar la producción económica. Herramientas, infraestructura, tecnología, materiales y el dinero de siempre. Si las personas se mudan, tienden a llevarse sus cosas con ellas, incluido su dinero para gastar, lo que le quita capital al lugar de donde se mudan y se lo proporciona al lugar al que se mudan. Este problema ha afectado a muchas economías nacionales, ya que mudarse al extranjero es más común. Ejemplos extremos como China y Sudáfrica incluso han impuesto restricciones sobre la cantidad de capital que su gente puede llevarse si salen del país. El éxodo de ciudadanos adinerados podría afectar gravemente la economía. En una nación soberana como Estados Unidos, que valora sus libertades, tales restricciones no serían posibles. Por eso, la fuga de capitales y cerebros puede causar problemas aún más graves.
En este punto, probablemente sea importante reconocer que, aunque muchas personas se están mudando a Florida desde lugares como Nueva York, California e Illinois, en el pasado, docenas de otros estados en Estados Unidos tuvieron el mismo problema con trabajadores calificados, mudándose precisamente a esos mismos estados que ahora están perdiendo trabajadores hacia Florida. Estados Unidos mismo es, a nivel global, el mayor beneficiario de la migración de personas calificadas y de los movimientos de capital extranjero. Así que hay un cierto nivel de ironía en que estados como Florida y Texas ahora estén causando los mismos problemas, pero eso no significa que esos problemas no sean reales. Antes de entrar en estos temas específicamente, es importante señalar que el sistema federal de estados que conforma Estados Unidos tiene muchas ventajas. Varios niveles de gobierno agregan control y redundancia a la economía, dificultando que una mala política, líder o idea la paralicen. No solo pasa en Estados Unidos. Federaciones como Canadá, Alemania, Suiza, Australia y Países Bajos han aprovechado su sistema al dar autonomía a los estados. Pero esto solo funciona si el nivel de autonomía es adecuado. Demasiada supervisión y simplemente se convierte en otro país unitario con una capa adicional de burocracia. Y muy poca supervisión puede hacer que los estados dentro de un país comiencen a competir entre sí, como un estudiante pobre que cree haber vencido al sistema en su empleo de medio tiempo. Si cada estado dentro de Estados Unidos comienza a competir entre sí para atraer a los trabajadores más talentosos y las industrias más valiosas, entonces solo terminará siendo una carrera hacia el fondo en cuanto a regulaciones, ingresos fiscales e incentivos. Esto ya ocurre, pues las ciudades compiten por atraer nuevas sedes empresariales a su zona. Esto podría beneficiar a los centros económicos regionales, pero probablemente afecte la estabilidad económica general. A las empresas, los responsables de políticas y hasta a los economistas les encanta odiarlas, pero normalmente hay razones por las que existen ciertas políticas. La competencia entre los supuestos Estados Unidos puede crear un ciclo donde los estados pobres quedan más rezagados, ya que los trabajadores talentosos se mudan a estados ricos en busca de mejores salarios y calidad de vida. Así fortalecen al estado rico perjudicando al más pobre. A mayor brecha, más presión para que las personas productivas de los estados pobres se muden a los ricos. La desigualdad regional extrema requerirá intervenciones complicadas y en la práctica poco populares. O eventualmente, puede llegar a ser tan grave que los estados separados casi tendrían que ser tratados como dos economías completamente diferentes. Estados Unidos aún está lejos de algo tan extremo, pero no debe ignorarse, ya que su fuerza laboral y centros industriales son cada vez más móviles. Un problema que esto está causando en este momento es que las personas comunes que ya viven en estados como Florida están encontrando más difícil mantenerse financieramente al ritmo de las personas adineradas que se mudan para disfrutar de impuestos más bajos, mejor clima y gastos de vida comparativamente más baratos. Los gobiernos en todos los niveles deberían hacer lo mejor para las personas que representan, y lograr el crecimiento económico e incrementar los ingresos es una parte fundamental para entregar esos resultados. Cuando se logran cifras impactantes sin mejorar la vida de nadie, salvo quizá algunos migrantes internos adinerados, el éxito económico en los titulares no siempre es un éxito real. Ahora es momento de agregar a Florida a la tabla de economía explicada. Comenzando como siempre con el tamaño, Florida tiene un Producto Interno Bruto de aproximadamente 1.4 billones de dólares estadounidenses. La pequeña advertencia aquí es que, al igual que con cualquier otro estado dentro de los Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las fuentes en las que normalmente confiamos para cifras macroeconómicas, no producen datos para estados dentro de un país soberano, así que los números aquí no usan exactamente la misma metodología. Aún así, la economía de Florida es similar a la de México, y como país independiente, sería la 14ª más grande del mundo. Obtiene 8 de 10. El Producto Interno Bruto per cápita es de $70.557, cifra alta a nivel global y en aumento. A pesar de su éxito, esta cifra sigue siendo menor al promedio de Estados Unidos, con una producción per cápita de $82.885, cifra elevada solo por 17 de los 50 estados y Distrito de Columbia aún así. La tabla compara economías internacionales donde obtendría 8 de 10 CNINAF. La estabilidad y confianza son sólidas. Es un estado clave en la mayor economía mundial que usa la moneda de reserva global. A pesar de maniobras políticas ocasionales en titulares, el estado es muy estable. Por eso muchas industrias importantes se han interesado en ese lugar. Obtiene un 9 de 10, perdiendo solo un punto debido a los desafíos internos que enfrenta el estado y a problemas geográficos en curso como las tormentas tropicales, que pueden tener un impacto muy tangible en el futuro de la economía. El crecimiento en Estados Unidos ha sido de los más fuertes, y su economía una de las de mayor crecimiento mundial en la última década. La economía casi se duplicó en 10 años, logrando un 9 de 10 en esta métrica, incluso si ese crecimiento ha sido a expensas de otras áreas de la economía.
La industria de Florida tiene una economía diversificada en agricultura, minería, turismo, servicios financieros y tecnología, incluso siendo tan grande. Esto sin mencionar industrias como la construcción, que son excelentes empleadores y han estado en auge gracias a las nuevas personas que se mudan al estado. La economía obtiene un 8 de 10, perdiendo 2 puntos porque muchas industrias aún dependen de Estados Unidos en vez de crear bases industriales locales. Eso le da a la economía de Florida un 8.4 de 10, igual que Texas, que aunque comparte características demográficas con Florida, alcanza esta puntuación de forma distinta y quizá más sostenible.